Muy buenos días, amados hermanos, Dios les bendiga en esta mañana. Les saludo en el nombre poderoso de Jesucristo, nuestro gran Dios, Señor y Salvador. Saludamos a los hermanos que ya están con nosotros en este horario diferente por hoy. Amén. A nuestro hermano Jorge Candia, Dios le bendiga. Amén. También bendiga a nuestro hermano Manuel Cárdenas, a nuestra hermana Bexabe Valdivia, Jessy Paulina también, Luis Barrera, Isaac Vázquez. Amén. Dios le bendiga a cada uno de ustedes en esta mañana. Como decía, un programa diferente, horario diferente. Amén. Nos tocó levantarlo un poquito más tarde el día de hoy, por el descanso. Pero aquí estamos para concluir el capítulo 21 del libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 21. Ya el día de ayer tomamos la primera parte hasta el verso 16 y hoy nos corresponde desde el verso 17 en adelante. Amén. Bien, el verso 17 dice, cuando llegamos a Jerusalén los hermanos nos recibieron con gozo. Y al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo y se hallaba reunido, perdón, y se hallaban reunidos todos los ancianos, a los cuales después de haberles saludado, les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron, ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído y todos son celosos por la ley. Pero se les ha informado en cuanto a ti, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos, ni observen las costumbres. ¿Qué hay, pues? La multitud se reunirá de cierto, porque oirán que has venido. Haz pues esto, que te decimos, entre nosotros, 4 hombres que tienen obligación de cumplir voto. Perdón, haz pues esto, que te decimos. Hay entre nosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir voto. Tómalos contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza, y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. Pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros le hemos escrito determinando que no guarden nada de esto, solamente que se abstengan de los sacrificados a los ídolos, de sangre, de ahogados y de fornicación. Entonces Pablo tomó consigo a aquellos hombres y al día siguiente, habiéndose purificado con ellos, entró en el templo para anunciar el cumplimiento de los días de la purificación, cuando había de presentarse la ofrenda por cada uno de ellos. Pero cuando estaban para cumplirse los 7 días, unos judíos de Asia, al verle en el templo, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano, dando voces, varones israelitas, ayudad. Este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo la ley y este lugar. Además de esto, ha metido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar, porque antes habían visto con él en la ciudad de Trófimo de Éfeso, a quien pensaban que Pablo había metido en el templo. Así que toda la ciudad se conmovía y se agolpó el pueblo, y apoderándose de Pablo, le arrastraron fuera del templo. E inmediatamente cerraron las puertas, y procurando ellos matarle, se les avisó al tribuno de la compañía que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada. Este, tomando luego soldados y centuriones, corrió a ellos, y cuando ellos vinieron al tribuno, y los soldados dejaron de golpear a Pablo, perdón, este, tomando luego soldados y centuriones, corrió a ellos, y cuando ellos vieron al tribuno y a los soldados, dejaron de golpear a Pablo. Entonces, llegando el tribuno, le prendió y le mandó atar con 2 cadenas, y preguntó quién era y qué había hecho. Pero entre la multitud unos gritaban una cosa y otros otra, y como no podían entender nada, de cierto, a causa del alboroto, le mandó a llevar a la fortaleza. Al llegar a las gradas, aconteció que era llevado en peso, o sea, lo llevaban así, por los soldados a causa de la violencia de la multitud.
porque la muchedumbre del pueblo venía detrás gritando, muera. Le sucedió a Pablo lo que se le había advertido con respecto a lo que veía suceder en Jerusalén. Los hermanos de aquel lugar quisieron advertirle en cierto modo y hacer pensar, cierto, a los judíos que eran celosos de la ley, que Pablo no predicaba lo que ellos creían, porque el tema, hermanos amados, lo que debemos entender y que después si usted se da el tiempo para leer las cartas de Pablo, y eso también nosotros como gentiles, como iglesia, también debemos entender, porque nosotros igual como iglesia nos falta mucho entender estas dos cosas, entre la ley y la gracia. Y de repente, hermanos amados, legalizamos mucho la gracia o agraciamos mucho la ley. ¿Cómo es esto? Dirá usted. O de repente somos muy liberales o de repente somos muy legalistas. Y eso en cierto modo perjudica la fe, porque la salvación es por fe, no es por obra. ¿Mm? Cristo cumplió la ley y esto es lo que Pablo predicaba. La ley no se contrapone a la gracia en cierto sentido. La ley tiene una misión y la gracia tiene otra misión. ¿Mm? No es que se esté quitando la ley. Jesús mismo dijo, no penséis que he venido a abrogar la ley, no a quitarla. Pero también dijo, sino a cumplirla. Y esto es lo que los judíos no entendían, que la salvación era por obra. Ellos eran celosos del templo, eran celosos de sus costumbres, eran celosos de sus fiestas, pero no eran celosos de las cosas de Dios, al igual que Pablo al principio, que era cuando era Saulo. Entonces, como Pablo entendió el mensaje y como Pablo fue evangelizado directamente por el Señor, y eso lo podemos ver a través de a la luz de la palabra, como dije ayer que Pablo es el último apóstol llamado, no hay más apóstoles después de Pablo. Estos, nuevamente vuelvo a decir, estos apóstoles actuales son gente falsa, no son gente son gente que se hace llamar de ese tipo. Pero el último apóstol fue el apóstol Pablo. Fue llamado directamente al Señor, vio al Señor, lo vio, él vio al Señor resucitado. Cumple uno de los requisitos del apostolado es ese. Uno de los requisitos del apostolado es haber visto al Señor. ¿Mm? Haber sido llamado por él, directamente. Amén. No, si bien es cierto, nosotros somos llamados, pero en otra forma. ¿Mm? Entonces, este apóstol tuvo la controversia con los judíos porque malinterpretaron la enseñanza de la gracia. Y esto lo podemos ir viendo a través de todo el libro de los Hechos. Por eso los judíos perseguían la iglesia, porque proclamaban a Jesucristo, ¿verdad?, como el Mesías, como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y la salvación era por gracia. Por eso que, si usted se fija, cuando el hombre rico llega a Jesús y le dice qué debe hacer para heredar el reino, Jesús le dijo, los mandamientos te lo sabes, le habla de la ley, ¿verdad? Y cuando Pablo, con el carcelero de Filipo, tiene la conversación después de haber sido liberado, ¿cierto?, esa noche, con Sila, el al carcelero le dijo, varones, ¿qué he de hacer para ser salvo? Y Pablo le dice, cree tú y toda tu casa será salvo. Qué diferente la respuesta de Cristo con la respuesta que le da el apóstol Pablo al carcelero. Entonces, si analizamos la situación, ¿se estaría contradiciendo Pablo con Jesús? Es lo mismo que en el tema del bautismo. Se contradice el bautismo que ejecuta Pedro, Felipe, el mismo apóstol Pablo, que lo ejecuta en el nombre de Jesús, ¿verdad? Y el bautismo que Jesús manda en Mateo 28:19 no se contradice. No, porque hay que entender con el entendimiento de Dios la situación. Y para esto hay que leer la Escritura. Para esto hay que escudriñar, para esto hay que estar, hermanos amados, de cabecita aquí en la palabra. ¿Mm? Ahora, ¿por qué no se contrapone? Porque cuando Cristo le responde al rico, la ley se estaba cumpliendo. ¿Y quién la estaba cumpliendo? Cristo. Y la ley estaba ahí.
Entonces por eso le dice al rico que casi los mandamientos se los sabía, ¿verdad? Y cuando el rico le dijo que sí, que lo había cumplido, bueno, le dijo, entonces vende todo lo que tienes, date a los pobres y sígueme. ¿Mm? ¿Se fija? Y lo que le dice Pablo al carcelero, le dice, cree tú y toda tu casa será salva, ¿verdad? Es porque la obra ya de Cristo ya estaba hecha. Cristo había muerto, había pagado el precio del pecado y ya había resucitado. Entonces, la ley tiene un objetivo, la ley es la que muestra el pecado. Entonces Pablo no enseñaba estas cosas, porque ya el pueblo de Israel ya las sabía. El pueblo de Israel conocía la ley al revés y al derecho. ¿Mm? Entonces Pablo enseñaba la gracia y los que lo escuchaban se oponían. El mismo Señor le dijo con respecto al templo, por ejemplo. Ellos amaban mucho el templo. Le dijo, ¿veis esto? No quedará piedra sobre piedra que será destruida. Y así fue el año 70, cuando Tito, ¿verdad?, destruye el templo de Jerusalén. Entonces, a veces el ser humano se queda con lo que ve y no con lo que no ve. ¿Mm? Y esto, los judíos que alborotaron, ¿cierto?, tomaron a Pablo, quisieron darle muerte, no pudieron, porque no era la hora tampoco, porque Pablo tenía que testificar ante el César, y gritaban, ¿cierto?, que muera Pablo. Ahora, para apaciguar un poco esta situación y Pablo pudiera andar tranquilo en Jerusalén, porque tenía mala fama ya de parte de los judíos, lamentablemente. Y es una gran verdad porque cuando uno predica la verdad se gana una mala fama. Aún en la iglesia de repente cuando uno corrige las cosas conforme a la palabra se gana una mala fama y a veces hasta los ministros, ¿verdad? Y es una pena por eso. Entonces, hermanos, ¿qué es lo que sucede acá? Le aconsejan que vaya, ¿cierto? Se purifique con estos 4 varones, que pague la cortada de pelo, ¿verdad? Y que haga ese ritual, porque ese es un ritual, para que los judíos, Pablo no pecaba con esto en todo caso, no pecaba, porque hay cosas que hay que ir entendiendo, hermanos amados. Era para apaciguar un poco el ánimo de ellos, tampoco estaba cambiando la gracia, amén, tampoco estaba con eso predicando contra la gracia, ¿no? Porque el mismo Pablo, por ejemplo, escribe con respecto a la circuncisión, y la circuncisión nada es, y la incircuncisión tampoco. O sea, ninguna de las dos cosas son nada, sino la fe. Amén. Porque esto, el Evangelio de Jesucristo, que nos habla, ¿cierto?, la palabra, es por fe. Y para fe, como dice la Escritura, porque el justo por su fe vivirá. Entonces, Pablo es ya apresado. Ahora ya Pablo entra en su última etapa, como dije el día de ayer. Pablo ya está recorriendo sus últimos días, tal vez, en esta tierra, y es por eso que él ha percibido por el Espíritu Santo en el capítulo 20 que vimos ayer, o el 19, él encarga a los pastores, a los ancianos o a los obispos, porque anciano, obispo y pastores es lo mismo, es lo mismo. No hay una jerarquía, en la iglesia no hay una jerarquía, es Cristo y la iglesia. Y los que presiden, los que están por delante, amén, pero no es jerárquico. ¿Mm? Es un grado honroso, sí. ¿Para qué? Porque hoy día los hombres se enseñorean de la iglesia. El Dios nos mandó a cuidar las ovejas, no a adueñarnos. Esto lo confirma también el apóstol Pedro. Entonces, los ancianos, ¿cierto?, le hacen ver a Pablo esta situación. Bueno, Pablo lo hace, pero aún así no evitó haberse involucrado en esta situación ahí en el templo. Lo echaron, lo sacaron, lo arrastraron para afuera, ¿verdad? Sacaron a la rastra. Después querían afuera matarlo, ¿no? ¿Y por qué lo sacaron del templo? Por 2 razones, porque para ellos era un ser despreciable, que no merecía estar ahí, un judío despreciable, que no merecía estar ahí, esa es la razón. Y la otra, que no lo podían matar dentro del templo, no lo podían, porque cometían falta, cometían pecado. O sea, si lo mataban dentro del templo, cometían pecado, pero si lo mataban afuera, no cometían pecado. Y la ley que dice, no matarás. ¿Se fija el pensamiento que tenían los hombres? Pensamiento totalmente religioso. Se lo sacaron para matarlo afuera, para no cometer sacrilegio. ¿Mm? Entonces, dice, permítame.
La última parte, ya aquí, bueno, fue apresado ya Pablo, tuvieron que cargarlo, porque venía la multitud. Imagínense el fervor de aquellas personas, el fervor religioso y el odio que había en el corazón de ellos. O sea, ¿de qué Dios estamos hablando o de qué creencia estamos hablando, perdón, que ellos creían? ¿Mm? A tal punto de no escatimar matar a un hombre. Bueno, lo hicieron con Cristo, no sabemos que fraguaron la muerte de Cristo de la misma manera. Entonces, aquí el tribuno envía soldados para quitarle a Pablo de en medio, ¿cierto? Y evitar esta situación. Dice, cuando comenzaron a meter a Pablo en la fortaleza, dijo al tribuno, ¿se me permite decirte algo? Y él dijo, ¿sabes griego? ¿No eres tú aquel egipcio que levantó una sedición antes de estos días y sacó al desierto a los 4000 sicarios? Entonces dijo Pablo, yo de cierto soy hombre judío, de Tarso, ciudadano de una ciudad no insignificante de Cilicia, pero te ruego que me permitas hablar al pueblo. Pablo era judío romano, era un hombre docto, un hombre intelectual, y lo vemos por ahí cuando obligadamente Pablo se ve en la necesidad de gloriarse en sí mismo, terminando la frase y diciendo, más todas estas cosas yo las tengo por estiércol. Soy fariseo, circuncidado al octavo día, educado a los pies de Gamaliel, tengo todos estos títulos, por si me quieren menospreciar, porque eso causa el menosprecio de los hombres. Usted sabe que la cultura griega, el pensamiento humano, siempre es ver lo que tú, de acuerdo a lo que tú sabes, o lo que tú tienes, o cómo te vistes, es como a uno lo tratan, o el respeto que le podrían tener a uno. Pablo le demuestra que él no es cualquiera. Y luego dice, bueno, ustedes me hicieron gloriarme. ¿Mm? Se arrepiente Pablo de eso. Pero dice que todo esto lo tengo por esterco, por basura, por amor a Cristo. Entonces, Pablo dijo, yo de cierto soy hombre judío de Tarso, ciudadano de una ciudad no insignificante, de la ciudad de Cilicia, pero te ruego que me permitas hablar al pueblo. Pablo quería defenderse. Si ni siquiera lo dejaron defenderse. Lo atacaron, ¿cierto? Lo golpearon y ni siquiera lo dejaron hablar si realmente él era culpable de esa situación. Y a veces pasa lo mismo cuando hay pleitos. Ni siquiera se deja hablar al acusado. La ley nos dice que debemos escuchar. Y aquí el pueblo no escuchó a Pablo. Lo sacaron del templo nomás y lo golpearon y ni siquiera le preguntaron si era él o no era él. Entonces dice, cuando se le permitió a Pablo, estando en pie en las gradas, hizo señal con la mano al pueblo y hecho gran silencio, habló en lengua hebrea. Otro idioma. A los judíos tenía que hablarle en el idioma de él. Esa era otra prueba que Pablo también, hermanos amados, era judío. No era un desconocido. Pablo era un hombre, como le dije antes, un hombre conocedor. Bueno, hasta aquí queremos, porque aquí empieza a ver, voy a avanzar un poquito con el 22, bueno, unos minutos, para no dejar un poco truncado este tema. Varones, hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. Al oír que les hablaba en lengua hebrea, escuche, guardaron silencio. ¿Se fijó, no? Y él les dijo, yo de cierto soy judío, nacido en Tarso, de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres, como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos de quienes también recibí cartas para los hermanos, y fui a Damasco
para traer preso a Jerusalén también a los que estuviesen allí para que fuesen castigados. Pero aconteció que yendo yo al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo y caí al suelo y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí: ¿Quién eres, Señor? Y me dijo: Yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Y dije: ¿Qué haré, Señor? Y el Señor me dijo: levántate y ve a Damasco, y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Y como yo no veía a causa de la gloria de la luz, llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Entonces uno llamado Ananías, varón piadoso, según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí acercándose y me dijo: hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y él dijo: el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca. Qué maravilloso, hermano. Dios lo escogió. ¿Para qué? Para que conozca la voluntad de Dios. Qué importante es conocer la voluntad de Dios. Qué importante es saber lo que Dios quiere, lo que Dios desea. Y la única manera en ese tiempo era conocer la voz de Dios, o la voluntad de Dios, perdón, es que Dios se lo revelara. Es la única manera en aquel tiempo. Tenían la Torá, tenían, ¿cierto?, el libro antiguo, ¿verdad? Pero este nuevo no estaba, se estaba escribiendo. Entonces, Saulo de Tarso, que es Pablo, fue llamado con esta razón, y Ananías se lo explicó, para que veas al justo y oigas la voz de su boca. Y esto sucedió. Pablo fue instruido puntualmente por el Señor Jesús, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Hasta aquí vamos a quedar, hermanos amados, con esta enseñanza del día de hoy. Pasé al 22 para poder dar un poquito más de margen, al sentido de que Pablo aquí se está refiriendo, a su conversión, y le está hablando a sus hermanos los judíos, para que entiendan que Pablo no era un enemigo de ellos, ni tampoco un enemigo del templo, un enemigo de la ley. No. Aquí le está explicando su conversión, el llamamiento que el apóstol Pablo tuvo, de parte del Señor. Bien, que el Señor Jesús le bendiga en esta mañana.